¿Sabías esto? Las guerras no siempre se pierden por el enemigo, a veces por pura estupidez humana. 1. El ejército que olvidó que el invierno existe. Napoleón Bonaparte no solo conquistó media Europa, también conquistó el premio al ¿en qué estaba pensando? En 1812 decidió invadir Rusia con uno de los ejércitos más grandes jamás reunidos. Todo sonaba impresionante. Miles de soldados, caballos, cañones y absolutamente cero sentido común climático. El plan era simple: entrar, ganar, salir como héroe. Lo que no estaba en el plan era el pequeño detalle de que Rusia tiene inviernos que parecen diseñados por alguien con rencor. Napoleón avanzó confiado, pensando que la guerra sería rápida. Spoiler, no lo fue. Los rusos, en lugar de pelear como en una película épica, hicieron algo mucho más inteligente: retroceder y quemarlo todo, literalmente todo. Ciudades, comida, suministros. Dejaron a los franceses sin nada que robar ni comer. Y cuando llegó el invierno, bueno, digamos que los soldados franceses descubrieron que los uniformes elegantes no sirven como abrigo a menos 30 grados. El resultado fue un desastre absoluto. Más soldados murieron por el frío, el hambre y la desesperación que por el combate. De un ejército gigantesco regresó una fracción mínima. La lección es clara: puedes ser un genio militar, pero si olvidas empacar un abrigo, la naturaleza te va a humillar. 2. El ataque que empezó con un error de dirección. Durante la Segunda Guerra Mundial, hay muchas historias de estrategia brillante. Esta no es una de ellas. En 1942, durante la Batalla de Los Ángeles, sí, eso pasó. Estados Unidos básicamente decidió entrar en pánico colectivo por algo que ni siquiera estaba claro que existiera. Todo comenzó cuando se detectó algo en el radar. ¿Aviones enemigos? ¿Un ataque japonés? Nadie sabía. Pero eso no detuvo a nadie. Las sirenas sonaron, las luces se apagaron, y de repente, toda la ciudad estaba en modo fin del mundo. Entonces, el ejército abrió fuego. Y cuando digo abrió fuego, me refiero a disparar más de 1000 proyectiles antiaéreos, al cielo, contra absolutamente nada confirmado. La escena parecía una película de ciencia ficción. Explosiones iluminando el cielo nocturno, civiles aterrados y soldados disparando como si estuvieran en el final de una saga épica. Solo había un pequeño problema: no había enemigo. Al final, no se encontró ningún avión derribado. Algunos dijeron que eran globos meteorológicos, otros que fue histeria colectiva. Incluso hubo teorías de ovnis, porque claro, si ya estás disparando al aire sin saber a qué, ¿por qué no? El daño no vino del enemigo, sino de los propios proyectiles cayendo sobre la ciudad. Conclusión: nada une más a una nación que disparar juntos, incluso si no hay nada a qué disparar. 3. La guerra que empezó por un balde. Sí, un balde. Si creías que las guerras modernas son absurdas, espera a escuchar esto. En el siglo XIV, Italia decidió demostrar que la humanidad lleva siglos peleando por cosas ridículas. La famosa Guerra del Balde entre Módena y Bolonia no fue una metáfora, fue literalmente por un balde. Todo comenzó cuando soldados de Módena robaron un balde de un pozo en Bolonia. No oro, no tierras, un balde, una cubeta, algo que hoy comprarías por $5 en una ferretería. La reacción de Bolonia fue completamente lógica. Si eres una persona que resuelve problemas con guerra, movilizar un ejército entero para recuperarlo, porque claramente lo que estaba en juego no era el balde, sino el honor. Ese concepto que ha causado más problemas que soluciones en la historia humana. Lo que siguió fue una batalla real, con miles de soldados, estrategia militar y todo el paquete. Murieron personas, se gastaron recursos, todo por un objeto que probablemente alguien olvidó al lado de un pozo. Y aquí viene lo mejor: Módena ganó y se quedó con el balde, como trofeo. Hasta el día de hoy, el famoso balde sigue expuesto como símbolo de victoria. Imagínate explicarle eso a alguien. ¿Qué representa esto? Ah, una guerra innecesaria y mucha gente tomando malas decisiones. Moraleja: si alguien roba tu balde, quizás solo cómprate otro. Es más barato que una guerra. 4. El general que atacó, sin esperar a sus propios aliados. En 1915, durante la Primera Guerra Mundial, el Imperio Austrohúngaro decidió demostrar que la coordinación es opcional, con consecuencias desastrosas.
En el frente contra Serbia, los mandos militares tenían un plan: atacar juntos con Alemania para aplastar rápidamente al enemigo. El problema fue que uno de sus generales, aparentemente con la paciencia de alguien en una fila de supermercado, decidió no esperar. Sin confirmar posiciones, sin coordinación real, simplemente lanzó el ataque como si fuera una carrera, y él hubiera escuchado el disparo antes que todos. El resultado fue un caos absoluto. Las tropas avanzaron sin apoyo suficiente, sin suministros adecuados y sin información clara del terreno. Los serbios, que sí sabían dónde estaban parados, aprovecharon la situación y respondieron con una defensa brutal. Pero aquí viene lo mejor. En medio de la confusión, algunas unidades austrohúngaras terminaron disparándose entre ellas. Sí, fuego amigo, porque nada dice estrategia militar avanzada, como atacar sin saber quién está a tu lado. La ofensiva fracasó estrepitosamente. Miles de soldados murieron por una combinación de mala comunicación, ego y decisiones impulsivas. Todo porque alguien no quiso esperar 5 minutos más. La lección es simple. Si tu plan depende de trabajar en equipo, tal vez no empieces la guerra como si fuera una carrera individual. 5. El barco que explotó, por ignorar una advertencia básica. En 1917, el puerto de Halifax, en Canadá, se convirtió en escenario de una de las explosiones más grandes antes de la era nuclear. ¿La causa? Una combinación perfecta de mala suerte y decisiones increíblemente tontas. Dos barcos chocaron en el puerto. Algo que ya es malo por sí mismo, pero uno de ellos estaba cargado con explosivos extremadamente peligrosos. Y aquí es donde la historia pasa de accidente a esto se pudo evitar. Después de la colisión, el barco comenzó a arder. La tripulación sabía perfectamente lo que llevaba. Básicamente, una bomba flotante gigante. ¿Avisaron inmediatamente a todos? No exactamente. Mientras el barco ardía, la gente en la ciudad se acercaba a mirar. Porque claro, un incendio en el puerto parece interesante, hasta que recuerdas que hay toneladas de explosivos involucrados. Minutos después, el barco explotó. La detonación fue tan potente que destruyó gran parte de la ciudad, rompió ventanas a kilómetros de distancia y causó miles de muertes. Todo esto porque no se gestionó adecuadamente una situación crítica y porque la información vital no se comunicó a tiempo. Moraleja: si tienes un barco lleno de explosivos en llamas, tal vez deberías avisar a todos. Rápido. 6. El ejército que se confundió de enemigo y atacó el lugar equivocado. En la Segunda Guerra Mundial, la inteligencia militar era clave. Saber dónde atacar podía decidir el destino de una batalla, pero a veces, la información no solo es incorrecta, es completamente inútil. En una operación aérea, un grupo de bombarderos recibió coordenadas para atacar una posición enemiga estratégica. Todo estaba listo: aviones preparados, bombas cargadas, pilotos confiados. Era una misión importante. Solo había un pequeño detalle: las coordenadas estaban mal. En lugar de atacar al enemigo, los pilotos terminaron bombardeando una zona que no tenía absolutamente nada que ver con el objetivo original. Algunas versiones dicen que incluso afectaron a áreas neutrales o posiciones aliadas. Imagínate entrenar durante meses, arriesgar tu vida en una misión, y luego darte cuenta de que todo fue por un error de cálculo o una mala lectura de mapa. El daño no solo fue material, también afectó la moral y la confianza en el mando militar. Porque si no puedes confiar en la información que te dan, ¿qué queda? La guerra es caos, sí, pero este tipo de errores convierten el caos en comedia, solo que con consecuencias reales. Conclusión: antes de lanzar bombas, revisa el mapa 2 veces. 7. La carga militar más famosa y más inútil de la historia, la carga de la Brigada Ligera. En 1854 suena como algo heroico, y lo fue, en el peor sentido posible. Durante la Guerra de Crimea, un grupo de caballería británica recibió una orden que pasaría a la historia por su nivel de confusión. El objetivo era atacar una batería de artillería enemiga. Claro, peligroso, pero posible. El problema fue que la orden no estaba clara. En lugar de atacar el objetivo correcto, la brigada cargó directamente hacia una posición fuertemente defendida, rodeada de cañones por todos lados. Sí, básicamente cabalgaron directo hacia un campo lleno de artillería enemiga. Como si alguien hubiera pensado: ¿y si ignoramos completamente el instinto de supervivencia? Los soldados sabían que algo no estaba bien.
Pero en el ejército, cuestionar órdenes no es exactamente una opción popular, así que avanzaron igual. El resultado fue devastador. Caballos cayendo, soldados abatidos, una escena que parecía sacada de una tragedia griega, pero sin el beneficio de ser ficción. Lo más increíble es que todo esto ocurrió por una mala interpretación de órdenes, no por estrategia, no por valentía mal calculada, por comunicación terrible, lección histórica. Incluso la valentía más impresionante no puede salvar una orden estúpida. 8. El submarino que se hundió. Por un simple error humano. En plena Guerra Fría, los submarinos eran máquinas extremadamente avanzadas, tecnología de punta, sistemas complejos, tripulaciones altamente entrenadas. Básicamente, lo mejor de lo mejor. Y aún así, uno de ellos se hundió por algo tan simple que duele. Durante una prueba, un submarino estadounidense tuvo un problema técnico menor, nada fuera de lo normal. Pero la respuesta de la tripulación fue una cadena de errores que terminó en desastre. Un fallo en un sistema provocó una reacción en cadena. En lugar de manejar la situación con calma, las decisiones tomadas empeoraron todo. Válvulas mal operadas, confusión en los controles, órdenes contradictorias. En cuestión de minutos, lo que era un problema manejable se convirtió en una emergencia total. El submarino perdió control y terminó hundiéndose. No fue un ataque enemigo, no fue una batalla épica, fue una serie de errores humanos acumulados, como cuando presionas el botón equivocado, pero a escala mucho más grave. Este tipo de incidentes demuestran algo incómodo. Puedes tener la mejor tecnología del mundo, pero si el factor humano falla, todo se viene abajo. Moraleja final. En la guerra, el enemigo más peligroso a veces está dentro del propio equipo. 9. El ejército que se intoxicó con su propio suministro. En 1915, durante la Primera Guerra Mundial, el ejército alemán decidió usar una nueva arma, gas venenoso. Sí, la guerra química, porque aparentemente dispararse ya no era suficiente. El plan era liberar gas cloro hacia las líneas enemigas y ver cómo el viento hacía el trabajo sucio. Y aquí viene el detalle brillante, el viento. Porque, sorpresa, el viento no es exactamente conocido por seguir órdenes militares. En más de una ocasión, los soldados liberaron el gas, solo para que cambiara de dirección y regresara directo hacia ellos. Básicamente se atacaron a sí mismos con su propia arma. Imagínate la escena, soldados preparados para ver al enemigo huir, y de repente son ellos los que empiezan a toser, a caer, a entrar en pánico. Todo porque alguien asumió que la naturaleza iba a colaborar. El caos fue inmediato. Máscaras improvisadas, órdenes contradictorias, gente corriendo sin saber a dónde. Lo que debía ser una ventaja táctica se convirtió en una pesadilla interna. Este tipo de errores no solo costaron vidas, sino que demostraron algo bastante incómodo. Si tu arma depende del clima, quizá deberías revisar el pronóstico antes de usarla. Lección: nunca confíes en el viento, especialmente cuando tu plan incluye gases tóxicos. 10. El ejército que invadió y olvidó la comida. En más de una guerra, los ejércitos han demostrado que pueden organizar ataques complejos, pero fallar en lo más básico, comer. Un ejemplo clásico ocurrió durante campañas militares donde las tropas avanzaban rápidamente sin asegurar líneas de suministro. El problema es que los soldados no funcionan con entusiasmo solamente. Necesitan comida, agua, descanso. Detalles menores al parecer. En una de estas campañas, un ejército avanzó tan rápido que dejó atrás sus propios suministros. Al principio todo parecía un éxito, territorio ganado, enemigo retrocediendo. Pero pronto llegó la realidad. Sin comida, los soldados comenzaron a debilitarse. Sin recursos, el equipo se volvió inútil. Y sin energía, incluso la mejor estrategia se convierte en un plan condenado. Algunos intentaron sobrevivir saqueando, otros simplemente colapsaron. La moral cayó más rápido que cualquier línea defensiva. Lo irónico es que no fue el enemigo quien los derrotó. Fue el hambre, una fuerza mucho más constante y menos impresionable que cualquier ejército. Conclusión: puedes planear la guerra perfecta, pero si olvidas alimentar a tus tropas, básicamente estás organizando una caminata muy larga hacia el desastre. 11. El piloto que atacó a sus propios aliados. En la confusión de la guerra, identificar al enemigo es bastante importante. Parece obvio, ¿verdad? Bueno, no siempre. Durante la Segunda Guerra Mundial, hubo múltiples casos de fuego amigo.
Uno particularmente absurdo ocurrió cuando un piloto, en medio de una misión intensa, confundió a sus propios aliados con el enemigo. Desde el aire, todo puede parecer similar: vehículos, uniformes, movimientos. Pero normalmente hay señales, coordinación, comunicación. En este caso, no tanto. El piloto lanzó su ataque convencido de que estaba haciendo lo correcto. Bombas, disparos, todo el paquete. Solo después se dieron cuenta de que habían atacado a su propio equipo. El resultado fue devastador y completamente innecesario. Daños, bajas, confusión total. Y lo peor, no había ningún enemigo en esa escena. Este tipo de errores no solo afectan la operación, también destruyen la confianza. Porque si no puedes distinguir entre amigo y enemigo, el campo de batalla se convierte en una ruleta. Moraleja: antes de atacar, asegúrate de no estar arruinando tu propio equipo. Es un buen comienzo. 12. El tanque que quedó atrapado por su propio diseño. Los tanques son símbolos de poder militar. Grandes, pesados, prácticamente imparables. O al menos, esa es la idea. Durante una operación, un modelo de tanque fue enviado al campo con grandes expectativas. Tecnología avanzada, diseño robusto, todo parecía perfecto. Hasta que intentaron usarlo en terreno real. Resulta que el diseño no había considerado adecuadamente el tipo de terreno: zanjas, barro, obstáculos simples. Y de repente, estas máquinas imponentes quedaban atascadas como si fueran juguetes mal diseñados. Algunos tanques literalmente no podían avanzar. Otros quedaban atrapados en lugares ridículamente evitables. Era como ver a un gigante tropezar con una piedra. Los soldados dentro no podían hacer mucho. Un tanque inmovilizado es básicamente un objetivo gigante, y el enemigo no iba a ignorar esa oportunidad. Todo esto ocurrió porque alguien diseñó algo impresionante, pero no lo probó en condiciones reales. Lección: antes de presumir tu superarma, asegúrate de que pueda moverse. Es un detalle importante. 13. El ejército que atacó en el momento equivocado. El timing en la guerra lo es todo. Un ataque bien sincronizado puede cambiar el curso de una batalla. Uno mal calculado puede convertirse en un desastre histórico. En una operación militar, se planeó un ataque sorpresa. La idea era simple: atacar cuando el enemigo estuviera desprevenido. Pero hubo un pequeño problema con la coordinación del tiempo. Algunas unidades atacaron antes de lo previsto, otras demasiado tarde. El resultado fue una ofensiva completamente desorganizada. En lugar de un golpe coordinado, parecía una serie de ataques aislados sin sentido. El enemigo, lejos de ser sorprendido, tuvo tiempo de reaccionar y defenderse eficazmente. Los soldados que avanzaron primero quedaron expuestos, sin apoyo, sin respaldo, básicamente caminando hacia el peligro. Todo porque alguien no sincronizó relojes, órdenes o simplemente no verificó que todos estuvieran en la misma página. Conclusión: si tu plan depende del todos al mismo tiempo, asegúrate de que todos sepan cuándo es el mismo tiempo. 14. El error que convirtió una victoria en derrota. A veces, incluso cuando todo va bien, alguien encuentra la manera de arruinarlo. En una batalla donde un ejército tenía la ventaja, logró empujar al enemigo y tomar posiciones clave. Todo indicaba una victoria clara, pero entonces ocurrió el clásico error humano: exceso de confianza. En lugar de consolidar la posición, algunas tropas avanzaron demasiado, sin soporte adecuado. Otros comenzaron a relajarse, pensando que la batalla ya estaba ganada. El enemigo, que no estaba tan derrotado como parecía, aprovechó la oportunidad. Contraatacó con fuerza y tomó por sorpresa a un ejército que ya estaba celebrando mentalmente. El resultado fue un giro completo. Lo que parecía una victoria segura se convirtió en una derrota inesperada. Todo por no mantener la disciplina hasta el final. Lección eterna: en la guerra, como en la vida, celebrar demasiado pronto es una invitación al desastre. 15. La fortaleza que fue inútil. Desde el primer día antes de la Segunda Guerra Mundial, Francia construyó la famosa línea Maginot. Una serie de fortificaciones impresionantes diseñadas para detener cualquier invasión alemana. Era una obra maestra de ingeniería: búnkeres, túneles, defensas modernas. Básicamente, un muro gigante diciendo: por aquí no pasas. El problema es que los alemanes no pasaron por ahí. En lugar de atacar directamente la línea, simplemente la rodearon pasando por Bélgica. Evitaron completamente la defensa más impresionante de Francia,
como si fuera un obstáculo opcional en un videojuego. Las fortificaciones, que costaron enormes recursos y años de trabajo, quedaron prácticamente inútiles. Mientras tanto, el ejército alemán avanzaba sin problemas por otro lado. Es uno de los ejemplos más claros de cómo puedes construir la defensa perfecta, en el lugar equivocado. Moraleja final: no importa cuán fuerte sea tu muro, si el enemigo decide no usar la puerta. 16. El ejército que usó mapas, completamente obsoletos. En medio de una operación militar, tener mapas precisos es casi tan importante como tener soldados. Pero aparentemente, alguien decidió que usar mapas viejos era suficientemente bueno. Durante una campaña, un grupo de tropas avanzó confiado siguiendo rutas marcadas en sus mapas. El problema era que esos mapas no se habían actualizado en años. Caminos que ya no existían, ríos que habían cambiado de curso, pueblos que habían desaparecido o se habían transformado. Imagínate avanzar con total seguridad, solo para darte cuenta de que estás en el lugar equivocado, o peor, en una posición vulnerable. Las tropas terminaron desorientadas, separadas y expuestas. Algunas unidades se perdieron completamente, otras llegaron tarde o nunca al punto de encuentro. El enemigo, con mejor conocimiento del terreno, aprovechó cada error. Todo esto porque alguien pensó: ¿actualizar mapas? Nah, seguro todo sigue igual. Lección: en la guerra, confiar en información vieja es como usar GPS sin señal, solo que con consecuencias mucho peores. 17. El ejército que disparó porque escuchó un ruido. En varias guerras ha ocurrido un fenómeno fascinante: el pánico colectivo. Y uno de los ejemplos más absurdos es cuando tropas enteras comienzan a disparar simplemente porque alguien creyó escuchar algo. En una noche tensa, soldados en guardia escucharon un ruido extraño. ¿Enemigos acercándose? ¿Un ataque sorpresa? Nadie lo sabía con certeza. Pero alguien disparó. Y como en cualquier grupo humano bajo presión, los demás asumieron que había una razón válida, así que también empezaron a disparar. En segundos, lo que era un simple sonido se convirtió en una lluvia de balas. El problema: no había enemigo. El ruido podía haber sido cualquier cosa: viento, animales, incluso otro soldado moviéndose. Pero la reacción en cadena convirtió un momento de tensión en caos total. Munición desperdiciada, posiciones reveladas, nervios destruidos. Es el equivalente militar de gritar «corre» en una multitud sin explicar por qué. Moraleja: en situaciones de estrés, una mala reacción puede multiplicarse más rápido que cualquier estrategia. 18. El error de comunicación que hundió una operación entera. La guerra depende de órdenes claras, pero cuando esas órdenes se malinterpretan, todo se desmorona. En una operación coordinada, un mensaje clave fue transmitido de forma incorrecta. No era una gran diferencia, solo unas palabras cambiadas. Un detalle pequeño. Pero ese pequeño detalle cambió completamente el significado. Una unidad entendió que debía retirarse. Otra pensó que debía avanzar. El resultado fue un desastre. Tropas moviéndose en direcciones opuestas, sin coordinación, sin apoyo. El enemigo, viendo el caos, no dudó en aprovechar la situación. Lo más frustrante es que todo el desastre se originó en algo tan simple como un mensaje mal transmitido. No fue falta de valor. No fue falta de recursos, fue comunicación deficiente. Conclusión: en la guerra, una palabra mal dicha puede ser tan peligrosa como una bala. 19. El ejército que confió demasiado en su propia reputación. A veces, el mayor error no es técnico ni estratégico, es psicológico. Un ejército con una larga historia de victorias comenzó una campaña convencido de que el enemigo sería fácil de derrotar. Después de todo, su reputación era impresionante. El problema es que la confianza se convirtió en arrogancia. Subestimaron al enemigo, no prepararon adecuadamente sus tropas y asumieron que la victoria era inevitable. Porque claro, siempre ganamos. El enemigo, que no compartía esa confianza, se preparó con cuidado, estudió sus movimientos y atacó con precisión. El resultado fue una derrota humillante. No porque el ejército fuera débil, sino porque dejó de tomar en serio la realidad. Es como entrar a un examen sin estudiar, porque siempre sacas buenas notas, y luego descubrir que esta vez no era tan fácil. Lección: la historia de éxitos no garantiza el futuro, especialmente cuando empiezas a creer demasiado en ella.
20. El ataque que falló, por depender de una sola idea. En una operación militar, un comandante diseñó un plan brillante. Todo dependía de un solo elemento clave. Si eso funcionaba, la victoria estaba asegurada. Y claro, no funcionó. El problema con los planes que dependen de una sola variable es que, si esa variable falla, todo se derrumba. No había plan B, no había alternativa. Cuando ese elemento clave falló, las tropas quedaron sin dirección clara. La operación perdió sentido en cuestión de minutos. El enemigo, que no tenía ese problema, simplemente se adaptó y respondió. Es como construir una casa sobre una sola columna. Funciona, hasta que deja de funcionar. Conclusión: en la guerra, como en la vida, depender de una sola idea es una forma elegante de fallar. 21. El ejército que se cansó, antes de pelear. A veces, el enemigo más fuerte no es el otro ejército, es el agotamiento. En una campaña particularmente dura, un ejército fue forzado a marchar largas distancias sin descanso adecuado. El objetivo era llegar rápido y tomar ventaja, pero el cuerpo humano tiene límites. Los soldados llegaron al campo de batalla exhaustos, sin energía, sin claridad mental, apenas capaces de mantenerse en pie. El enemigo, en cambio, estaba descansado y preparado. El resultado fue predecible. No importaba cuántos soldados tenían o qué tan buena era su estrategia. No podían ejecutar nada correctamente. Errores, lentitud, falta de coordinación, todo por algo tan básico como el cansancio. Es una lección brutalmente simple. No puedes ganar una guerra si tu propio cuerpo ya se rindió. Moraleja: antes de luchar contra el enemigo, asegúrate de no estar perdiendo contra el sueño. 22. El ejército que reveló su plan, sin darse cuenta. En la guerra, el secreto lo es todo. Puedes tener el mejor plan del mundo, pero si el enemigo lo conoce antes de tiempo, bueno, básicamente estás trabajando para él gratis. Durante una operación militar, un grupo de oficiales discutía su estrategia en lo que pensaban que era un lugar seguro. Todo muy relajado, como si estuvieran planeando una cena y no una batalla. El pequeño problema: no estaban tan solos como creían. El enemigo logró interceptar la información, ya sea por espionaje, descuidos o simplemente porque alguien habló demasiado. Y con ese conocimiento hicieron lo más lógico del mundo: prepararse exactamente para contrarrestar ese plan. Cuando llegó el momento del ataque, las tropas se encontraron con una defensa perfectamente organizada. Emboscadas, posiciones reforzadas, respuestas rápidas. Era como si el enemigo hubiera leído el guión, porque básicamente lo hizo. El ataque fracasó de forma espectacular. Todo por no entender que en la guerra hablar de más es casi tan peligroso como disparar mal. Moraleja: si tu plan es secreto, no lo discutas como si fuera chisme. 23. El ejército que olvidó cómo retirarse. Atacar es importante, defender también, pero retirarse correctamente, eso es un arte. En una batalla complicada, un ejército decidió que lo mejor era retirarse para reorganizarse. Hasta aquí, todo bien. Decisión inteligente. El problema es que no tenían un plan claro de retirada. Lo que comenzó como un movimiento estratégico se convirtió rápidamente en caos. Unidades moviéndose sin coordinación, soldados corriendo sin saber hacia dónde, equipos abandonados. El enemigo, viendo la desorganización, no dudó en perseguirlos. Y ahí es donde todo empeoró. Una retirada mal ejecutada no es una retirada. Es una derrota acelerada. Muchos soldados no murieron luchando, sino huyendo, porque escapar sin orden es mucho más peligroso que enfrentarse al enemigo. La ironía es que retirarse era la decisión correcta, pero hacerlo mal convirtió una posible recuperación en un desastre total. Lección: no solo necesitas saber cómo empezar una batalla, también cómo salir de ella. 24. El ataque que dependía del clima, y salió mal. Planear una operación militar ya es complicado, pero cuando tu plan depende completamente del clima, estás básicamente apostando contra la naturaleza. En una ofensiva cuidadosamente diseñada, todo estaba sincronizado. Tropas listas, rutas definidas, tiempos exactos. Pero había una condición clave: el clima tenía que ser perfecto. Spoiler: no lo fue. Lluvia, niebla, condiciones inesperadas. Lo que debía ser un avance rápido se convirtió en una marcha lenta y desorganizada. La visibilidad era terrible, la comunicación fallaba y el terreno se volvió un obstáculo. Algunas unidades ni siquiera pudieron llegar a tiempo.
Otras se perdieron. Y el enemigo, que tampoco controlaba el clima, simplemente se adaptó mejor. El plan colapsó antes de empezar realmente. Es como organizar un evento al aire libre sin plan B, pero con miles de vidas en juego. Conclusión: si tu estrategia depende del clima perfecto, ya tienes un problema. 25. El ejército que ignoró las señales de advertencia. A veces, los errores no ocurren por falta de información, sino por ignorarla. En una situación previa a una batalla, había múltiples señales de que algo iba mal. Informes, advertencias, pequeños detalles que indicaban que el enemigo estaba preparando algo importante. Pero los mandos decidieron ignorarlo. Quizá pensaron que era exageración, quizá confiaron demasiado en su propia visión, o simplemente no quisieron cambiar el plan. Cuando finalmente ocurrió el ataque enemigo, fue devastador. Todo lo que pudieron haber anticipado los tomó por sorpresa. Las pérdidas fueron enormes, y lo peor es que muchas podrían haberse evitado. Es el clásico error humano: tener las pistas frente a ti y decidir que no son importantes. Moraleja: ignorar advertencias no las hace desaparecer, solo hace que el golpe sea más fuerte. 26. El ejército que se dividió sin necesidad. Dividir fuerzas puede ser una estrategia inteligente, pero solo si sabes exactamente lo que estás haciendo. En una campaña, un ejército decidió dividirse en varios grupos para cubrir más terreno. Suena bien en teoría: más control, más presencia. El problema es que no había suficiente coordinación. Las unidades quedaron aisladas, sin comunicación efectiva, sin apoyo cercano. En lugar de ser más fuertes, se volvieron más vulnerables. El enemigo, al notar esto, hizo lo lógico: atacar cada grupo por separado. Y así, lo que era un ejército completo se convirtió en varias derrotas pequeñas. Es mucho más fácil derrotar a 5 grupos aislados que a uno unido. Todo por intentar hacer demasiado sin la preparación adecuada. Lección: dividirse sin control no te hace más fuerte, te hace más fácil de vencer. 27. La batalla que se perdió. Por pura confusión total. Hay errores. Y luego está esto: en una batalla particularmente caótica, todo salió mal al mismo tiempo. Órdenes contradictorias, señales mal interpretadas, unidades desorientadas. Algunos soldados avanzaban, otros retrocedían. Algunos ni siquiera sabían qué estaba pasando. La comunicación colapsó completamente. Era como si cada parte del ejército estuviera en una guerra diferente. El enemigo, viendo el desastre, apenas tuvo que hacer mucho. La confusión hizo la mayor parte del trabajo. Lo más increíble es que no fue un solo error. Fue una combinación de pequeños fallos que, juntos, crearon un caos total. Es el equivalente militar de perder las llaves, el teléfono y la paciencia, todo al mismo tiempo. Y cuando todo se descontrola así, no importa cuántos soldados tengas. La batalla ya está perdida. Genios militares o campeones del desastre. Tú decides cuál error fue peor.